solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. En este caso se solicita la comparecencia de don José Antonio Jiménez, portavoz de la Comunidad de Regantes Ocho Caños de Aldeanueva de la Vera, a los efectos de informar ante esta Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural sobre la importancia y necesidades del regadío histórico en Extremadura, que está formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 5963. Así, el autor de la iniciativa tiene la palabra para su justificación. Cuando quiera, señora Irene de Miguel. Sí, bueno, creo que las especiales peculiaridades de los regadíos históricos hacen que necesiten normativas adaptadas y ayudas que permitan que estos regadíos sigan funcionando. Si he presentado esta comparecencia es porque tanto la Asociación Ocho Caños de Aldeanueva de la Vera como la Asociación de Regadíos Históricos de la Vera creo que están haciendo un trabajo ejemplar por mantener y recuperar estos regadíos, y creo que sería muy útil que vinieran a explicar a sus señorías la situación en la que se encuentran y sus particulares necesidades. Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Brava Robas. Sí, con respecto a la solicitud de comparecencia del portavoz de la Comunidad de Regantes de Ocho Caños, esta parte del sentido de su voto es negativo. Negativo sencillamente porque, aun reconociendo la importancia para los lugareños de lo que es los regadíos históricos, la necesidad y de subsistencia de ellos, porque evidentemente de ellos también viven, lo cierto y verdad es que sabemos que evidentemente cuenta con un volumen mínimo de regadío, son prácticamente huertas, sabemos prácticamente que son toda una infraestructura arcaica y obsoletas y pocas hectáreas de cultivo además, y evidentemente muy limitadas medioambientalmente, tanto por la Agenda 2030 como porque no se pueden hacer actuaciones ni modernización allí en ese sentido. Y aun teniendo la concesión de agua, no se reciben tampoco ayuda del FEADES. Entonces, en ese sentido, pues consideramos que ya sabemos lo que son ese tipo de regadío. Sí sabemos y reconocemos lo que es el regadío de montaña, en ese sentido, bueno, ya lo sabemos, lo conocemos, sabemos su importancia, se mantienen y en ese sentido no consideramos necesaria la personación de esta persona aquí. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Mateo Nogales. Cuando quiera. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nosotros votaremos a favor de esta comparecencia. Nos parecerá interesante escuchar lo que diga el portavoz, en este caso de la Comunidad de Regantes Ocho Caños, sobre todo para poner en valor el trabajo que se ha hecho en los últimos años en esta comunidad autónoma en materia de modernización, de regadío, y también consolidar también un poco la evolución del mismo a lo largo y ancho de los últimos 10 años especialmente, y sus inversiones que haya podido producirse en las diferentes comunidades de regantes, en las diferentes zonas, y sobre todo lo que tiene que ver pues, con el uso eficiente del agua, ¿no? Es decir, son modelos muy distintos, pero es verdad que modelos complementarios y que además poner en valor, como digo, la evolución del mismo en estos últimos años en nuestra comunidad autónoma. Gracias, señora Mateo Nogales. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor León Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Estarán de acuerdo sus señorías conmigo en que no todos los colectivos, por muy interesantes que pudieran ser sus reflexiones, opiniones, sugerencias o propuestas, pueden venir a comparecer a la Asamblea de Extremadura. Estaríamos convirtiendo entonces la Asamblea de Extremadura en un foro de opinión y no en un parlamento. Insisto, pueden ser muy interesantes, muy útiles sus reflexiones, sus opiniones y sus propuestas, pero no se debe confundir un foro de opinión con un parlamento, en este caso la Asamblea de Extremadura. Igual que no se puede confundir lo que es una asamblea ciudadana con una asamblea de representantes de los ciudadanos. Son dos cosas bastante diferentes. Yo creo que los partidos políticos tienen la obligación de escuchar a la sociedad. Los partidos políticos tenemos la necesidad de escuchar a los diferentes colectivos de todos los sectores sociales. Desde luego, nuestro grupo está comprometido con ese proceso de escucha permanente, pero creo que hay distintos foros y distintos formatos. Nosotros, si así lo desean los representantes de este colectivo, les vamos a escuchar. Vamos a tener los encuentros sectoriales correspondientes y, desde luego, vamos a
a saber cuál es su opinión y cuáles son sus sugerencias y sus propuestas en un tema, como digo, interesante, que pudieran ser los regadíos históricos. Pero creo que la voz y la representación parlamentaria la ejercemos los diputados. Y aunque el grupo proponente es minoritario, pues yo creo que tiene que valorarse más, porque 7 votos ya sabemos lo importante que son en el Parlamento de España. Y por lo tanto, si quieren trasladar la voz y quieren ser altavoz de este colectivo, pues se tienen que valorar y tienen que ejercer también cuál es su obligación. Así que valórense más, sean los representantes de la sociedad, trasladen sus propuestas y sus opiniones a este foro y, desde luego, no convirtamos la Asamblea de Extremadura en un foro de opinión, porque creo que esto es otra cosa. La Asamblea de Extremadura es otra cosa. Insisto, nosotros nos comprometeremos a escuchar a este colectivo para atender sus demandas, pero creemos que la comparecencia en estos momentos no procede y, por lo tanto, no apoyaremos esta iniciativa. Gracias, señor León Rodríguez. Visto que hay discrepancia de opinión entre los distintos grupos parlamentarios, entramos en votación. La votación la realizo yo. ¿Votos a favor de la comparecencia? 6. ¿Votos en contra de la comparecencia? 7. Abstenciones, por tanto, 0. Por 6 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, el Pleno rechaza la solicitud de comparecencia formulada con registro de entrada número 5.963. Señoría, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.